Es un gusto saludarlos. Estamos, como siempre, aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, el primer canal de noticias de opinión y de noticias por streaming en nuestro país. Inmediatamente después de la edición central de hoy, de este miércoles, para hablar de un tema del que hemos dado cuenta en los últimos días, pero que bien vale la pena explicarlo. Tiene componentes de economía, por supuesto que es muy importante, tiene componentes de presupuesto nacional, que también es fundamental, pero tiene también un enorme peso el componente político. Y arranco con ese último, el político. El presidente Gustavo Petro filtró la Casa de Nariño hace algunas horas. En el más reciente Consejo de Ministros, al que citó a su gabinete, a su equipo, pues lo hizo para hacer lo que cuentan esas fuentes que filtran esta información, jalar las orejas a todo el equipo de gobierno. El presidente Petro lanzó lo que han dicho un ultimátum, les dijo a sus ministros: si en un mes no mejora la ejecución del presupuesto, de sus presupuestos, es decir, si no usan la plata que tienen a cargo con obras o con programas, se van. ¿Qué hicieron los ministros? Alguien diría, las abuelas dirían que la pita se rompe por el lado más delgado. Pidieron renuncias, dicen ellos protocolarias, eso es como una tarjeta amarilla, a todo su equipo, viceministros, directores de organismos descentralizados, en fin, prácticamente el Estado hoy está con matrícula condicional por la advertencia del presidente Petro. Eso en política, pero esta información se conoce justo el día, pues qué curioso, dicen algunos, que se da a conocer por parte del DANE el crecimiento de la economía en el trimestre que acaba de terminar, en el segundo trimestre del año, y que evidencia un estancamiento de la economía, una desaceleración de la economía con una estrepitosa caída de algunos de los sectores más importantes como son la industria, las manufacturas, la construcción, un repunte enorme de otros sectores como el entretenimiento, al que le fue muy bien, pero otros, repito, como la industria, la manufactura, la construcción, el agro, pues ya muestran un estancamiento. Y dicen los expertos que estamos llegando ya a un punto en el que se puede hablar dentro de muy poco de recesión. Pues hemos invitado a un experto en estos temas, que además no solamente es experto, sino que lo explica de la mejor manera para que todos lo entendamos, que es el doctor Luis Fernando Mejía. Él es el director ejecutivo de FEDesarrollo, uno de los más importantes organismos, tanques de pensamiento sobre estos temas de economía, de política pública y en general del panorama económico del país. Doctor Mejía, como siempre es un gusto saludarlo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto, a usted por la invitación. Buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Bueno, quisiéramos que nos ayudara a nosotros y sobre todo, lo más importante, a nuestra audiencia, a entender de lo que estamos hablando. Empecemos con esto último de la noticia que se produjo en la Casa de Nariño. El presidente dice: el que no mejore sus niveles de ejecución en el gabinete se va. ¿Qué es ejecutar? ¿Por qué no tratamos de descifrar qué significa eso en materia de gobernar? Claro que sí, Juan Roberto. Mire, la ejecución es lo más importante que puede hacer un gobierno nacional, porque la ejecución del presupuesto general se refiere a cómo los recursos que se han apropiado durante el trámite de un proyecto de ley del presupuesto general justamente en el Congreso de la República, pues se va considerando en términos de proyectos, de infraestructura, de transferencias sociales, de gasto en educación, en salud, en salarios. Entonces, por supuesto, es fundamental, porque si un gobierno no ejecuta, pues naturalmente no se van a poder conseguir los objetivos trazados durante el presupuesto general de la nación y, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que la ejecución es la forma en la cual el gobierno puede implementar todas sus políticas públicas. ¿Y por qué el llamado de atención, doctor Mejía? Es decir, estamos hablando de qué es lo que no están haciendo los ministros según el presidente, o según lo que cuentan que dice el presidente. Pues mire, Juan Roberto, la ejecución del presupuesto general no va tan mal cuando usted lo compara frente a años anteriores. Es muy similar a lo que ha sido el ritmo de ejecución, digamos, en los últimos 7 u 8 años. Pero cuando usted mira la ejecución del presupuesto de inversión, típicamente en los 7 primeros meses del año, ya el presupuesto de inversión tenía una ejecución cercana al 35 o 36%.
En el caso del gobierno Petro, en este año corrido hasta el mes de julio, la ejecución del presupuesto de inversión era inferior al 30%. ¿Por qué eso es muy importante? Porque justamente el presupuesto de inversión está destinado ¿a qué? A las transferencias sociales, a la inversión pública, a la construcción de carreteras, de calles, de caminos, todo ese panorama fundamental de lo que se considera o se denomina usualmente como la inversión pública. Entonces, en un contexto de desaceleración económica como el que estamos viendo y como el que ratificó justamente el día de ayer el DANE con las cifras para el segundo trimestre, pues es fundamental que el gobierno acelere esa ejecución para que al menos uno de los elementos que no esté retrasando en la actividad productiva sea justamente la inversión pública que ratificó, pues no va bien en materia de ejecución. Doctor Mejía, ¿qué es inversión pública? Me da pena hacerle esas preguntas para desgranar, pero yo creo que entre más lleguemos a la pepa del asunto es mejor para todos. ¿Qué es inversión pública? ¿De qué estamos hablando? Póngame varios ejemplos si puede. Claro que sí, mire, hay dos tipos de inversiones públicas. La primera, la inversión pública en infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, las obras de 4 y 5G, las grandes obras de carreteras, pero no solamente eso, inversiones en aeropuertos, inversiones en vías terciarias, inversiones también en adecuación de tierras. Todo eso tiene que ver con esa infraestructura pública que es absolutamente fundamental para la economía. Y también la inversión se considera la inversión en capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Transferencias usualmente condicionadas, por ejemplo, los pagos que se hacen a través de Familias en Acción, que son condicionados y que permiten que las personas más pobres y vulnerables puedan asegurar la asistencia escolar de sus jóvenes justamente que están en edad escolar. Eso es fundamental porque esos jóvenes son los que van a estar, obviamente, años más adelante en la etapa productiva. Al final de cuentas, una inversión para las familias y para toda la sociedad. Así que ahí está el concepto global de la inversión, que también se conoce técnicamente como la formación bruta de capital. La formación bruta de capital, mire cómo llegan nuestros términos. Doctor Mejía, en su concepto, en su opinión, en su experiencia, ¿por qué no se hacen esas ejecuciones? Es decir, ¿a qué se puede atribuir que esa plata que se debió usar para obras, para personal, para inversiones en regiones, ¿por qué no se hace? Pues Juan Roberto, yo le diría que aquí hay dos explicaciones posibles. Una primera relacionada con, por supuesto, un primer año de gobierno. Un año de gobierno en donde usualmente hay un ciclo electoral y es difícil justamente que el gobierno pueda tener un año muy rápido de ejecución. Pero tal vez el otro tema determinante tiene que ver justamente con los cambios de gabinete. Ya tenemos varias crisis ministeriales y ese proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje que se venía dando, por supuesto, se empieza a perder y eso también, por supuesto, entonces termina dificultando que se vaya ejecutando ese presupuesto de inversión que es fundamental de nuevo para el gobierno nacional. Bueno, ya voy a volver con usted en instantes, doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, porque esto es un tema que está íntimamente ligado a otro que quiero que nos ayude a entender, y es que mientras se habla de que se está ejecutando poco del presupuesto de este año y el presidente pues les puso tarjeta amarilla a sus colaboradores, se está hablando también del presupuesto del año entrante, que no tiene soporte para todo lo que quiere hacer el gobierno. Pero ya hablamos de eso porque tenemos a esta hora contacto con nuestra compañera María Camila Roa, periodista del equipo político de Noticias Caracol. María Camila, usted anoche en el noticiero y hoy lo daba cuenta de este tema, de la baja ejecución. Cuando estamos hablando de eso, ¿qué sectores, según han podido establecer usted y Luis Eduardo Maldonado, son los más retrasados en materia de ejecución de presupuesto, María Camila? Juan Roberto, un gusto saludarlo a usted y a los usuarios de Sala de Prensa. Pues hay que tener claro que hay varios rubros que el gobierno está mostrando y la ejecución que le voy a mencionar tiene que ver con dos factores puntuales, tanto con lo que es los pagos y las apropiaciones. Los pagos es lo que ya está puesto en marcha y las apropiaciones es lo que se está invirtiendo, los recursos comprometidos para que funcionen las diferentes carteras. Aquí hay la lista, hay que decirlo, lo sacamos puntualmente de las cifras del gobierno. Hay una página que es de la transparencia económica, el portal de transparencia económica, donde está día a día el avance de la ejecución presupuestal. Se rajan varias carteras. La que tiene peor ejecución es la Presidencia de la República con un 11,3%, Planeación Nacional 12,6%, el Ministerio del Deporte 19,1%, de ahí ya empiezan a subir al 20%, por ejemplo con el Ministerio de Ambiente en el 21%, el de Trabajo en el 25%,
25, más arriba en el 30 está, por ejemplo, el de Hacienda, el de Vivienda en el 31, y esto es sumando tanto lo comprometido como con lo que ya es una realidad ejecutado. Le mencionaba, este corte, Juan Roberto, es con el mes de agosto, agosto 4. ¿Por qué le menciono esta fecha? Porque en los últimos días, cuando ya se dio todo este ambiente de cuestionamientos al gobierno, pues se empezaron a comprometer muchos más recursos. Hoy revisamos la página y ya han subido en ejecución, pero en porcentajes muy pequeños, comprometiendo más recursos. Entonces es clave diferenciar eso, lo que es pagos y lo que es apropiaciones, Juan Roberto. Son temas muy técnicos, María Camila, gracias, ya vuelvo con usted, doctor Mejía. No quiero terminar esta explicación que nos da María Camila, porque mire lo curioso, la presidencia es la que menos ejecución tiene, según nos dice, planeación, Ministerio del Deporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Hacienda. Esta reflexión puede resultar no tan técnica como lo es usted, ni tan especializada, pero no sé si puede reflejar el clamor de tanta gente. Doctor Mejía, con tantas necesidades que hay en el país, carreteras averiadas, hospitales cayéndose, los niños en muchas regiones con el PAE sin recibirlo, y la plata está ahí y no se usa. Es que esos son los sinsentidos que no se entienden del Estado. Realmente, la adecuada implementación de un plan de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo pasa de manera central por ejecutar los recursos. Si no se ejecutan los recursos, pues al final del año el gobierno no va a alcanzar las metas. ¿De qué metas estamos hablando? Las metas, por ejemplo, de entrega de tierras para los campesinos, las metas relacionadas con inversión en vías terciarias que son fundamentales para la conectividad agropecuaria, las metas relacionadas también con la educación y la salud, que son, por supuesto, servicios públicos esenciales. Entonces, de manera central, todo lo que hace el gobierno pasa justamente por una adecuada gestión presupuestal, es decir, que esos pagos programados se vayan realizando de manera adecuada para que justamente el presupuesto pues le llegue a la gente, le llegue a las inversiones que son absolutamente críticas en este momento de desaceleración económica que estamos viviendo. Y ahí viene un tema, pues, lo que usted dice muy cierto, empresas que necesitan recursos, en fin. Alguien dirá que pueden ser reflexiones muy ramplonas, excúsenme la expresión, pero al final del camino es lo que la gente pide, que haya inversiones. Ya vuelvo con usted, doctor Mejía. María Camila, hablemos ahora del presupuesto. Usted también reportaba que hay dificultades para el presupuesto que el gobierno presenta ante el Congreso. La Constitución dice que el presupuesto, que es lo que nos vamos a gastar, la plata del Estado, se presenta a consideración del Congreso para que lo apruebe, las comisiones económicas y luego las plenarias. ¿De cuánto es el monto del presupuesto, empecemos por ahí, que plantea el gobierno para el año que viene, el 2024? Juan Roberto, es de 502 billones de pesos, significativamente superior al de este año, que es de 402 billones de pesos, ya con la adición presupuestal. Recuerde usted que fue el último proyecto aprobado de la vigencia pasada, de la legislatura pasada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están diciendo hoy es que hay una incoherencia económica, primero por un factor. El primero tiene que ver con lo siguiente, y es que en tiempos en que el cuestionamiento es baja ejecución, el presupuesto presentado para el próximo año por parte del gobierno es muchísimo más ambicioso. Entonces es como, pues, si no están ejecutando lo actual, y ese es el reto en este momento del Ejecutivo, pues deberían mirar muy bien cuáles son los recursos que se están pidiendo para el otro año. Y ahí viene el segundo cuestionamiento, y es el posible incumplimiento de la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto así en palabras claras y bien aterrizado? Que las cuentas no cuadran entre lo que el gobierno plantea gastar con lo que le ingresa de manera estructural a la caja del Estado para esos funcionamientos. ¿En cuánto no cuadra? En cerca de 30 billones de pesos. Esto fue un estudio muy juicioso, estructurado, que hizo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, diciendo lo siguiente: el gobierno está planteando que 15 billones que va a recibir para ejecutar el próximo año van a ser de la resolución de los litigios de la DIAN, cuando, Juan Roberto, esos litigios toman 8 años para solucionarse, y el gobierno plantea que van a pasar en uno solo o en menos de uno, porque se necesita la plata prácticamente para el inicio del otro año, y otros 13,3 billones por la lucha contra la evasión de impuestos, que tampoco se ha logrado recaudar eso. Dicen que con
una estrategia muy fuerte se lograría cerca de 5 billones y también cuestionan que le bajaron el presupuesto al equipo de la DIAN que lucha contra la evasión, por lo cual los resultados no serían los que espera el gobierno. Entonces el gobierno estaría contando con una plata que no tiene para completar esos 502 billones de pesos y ese es el cuestionamiento que se hace al presupuesto que ya presentaron y que el presidente de la Comisión Tercera, el conservador Efraín Cepeda, dijo, ojo, porque en la discusión no solo vamos a ver si le aprobamos o no el monto, esto tiene que pasar antes del 15 de septiembre, sino si modificamos los rubros a las carteras que no han tenido una buena ejecución. Sí, sobre esto, doctor Mejía, que plantea María Camila, hay un punto clave y usted quiero que nos ayude a entender y excúseme el ejemplo. Y si estoy equivocado, por favor me dice, y si estoy acertado también para tratar de entender. Esto es como si yo decido hacer las cuentas de que me voy a comprar un apartamento en París pensando en que me voy a ganar el baloto el año entrante, más o menos en las cuentas que están haciendo con el presupuesto. Más o menos, Juan Roberto. Mire, aquí hay varios temas de fondo. Déjeme arranco justamente con ese que usted menciona. Y es que como en cualquier hogar, no solo pensemos en el Estado, sino en cualquier hogar, cuando un hogar programa los gastos recurrentes a lo largo del año, estamos hablando de la educación, el transporte, la salud, la vivienda, la alimentación, el vestuario, pues usualmente lo hace con base en esos ingresos permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Típicamente los derivados del trabajo, el salario para la gran mayoría de ocupados en Colombia. En este caso, el presupuesto general de la Nación está incorporando, como lo mencionaba María Camila, cerca de 0,8 del PIB, más o menos entre 15 y 16 billones de pesos de unos litigios que deberían ingresar el año siguiente. Entonces ahí viene un primer problema y es que se están incorporando unos ingresos que son transitorios para pagar unos gastos que son recurrentes. Es como en su ejemplo, como programar, ganarse el baloto para pagar la salud y la educación. No, si usted se va a ganar el baloto, probablemente hace algo extraordinario, pero no para pagar los gastos recurrentes que tiene el Estado. Entonces, eso es un primer problema que seguramente será muy discutido a lo largo de este trámite del proyecto de ley. El segundo problema, por supuesto, es que el monto del gasto programado es muy alto. Este es uno de los presupuestos más altos en la historia del país. Si usted le descuenta al tamaño del presupuesto el pago de intereses, para hacer una comparación un poco más justa del presupuesto a lo largo de los tiempos, pues resulta que este es el presupuesto más alto en la historia. Típicamente Colombia gastaba entre 14 y 15 puntos del PIB, el gasto primario, es decir, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública. Este presupuesto está en el orden del 21% del PIB. Estamos aumentando de manera sustancial el gasto. ¿Para dónde va ese gasto adicional? Pues obviamente para cosas muy razonables, para la agricultura, para la salud, para las transferencias sociales. Pero el problema es que estamos embarcándonos como país en un tren de gasto que es muy alto, con unos ingresos que todavía no son tan estructurales, tan permanentes como quisiéramos. Depende no solamente de este elemento de los litigios que hablábamos ahora, sino también de manera sustancial, por ejemplo, el precio del petróleo. La reforma tributaria aprobada el año anterior, por ejemplo, Juan Roberto, estimaba que la mitad de los nuevos ingresos iban a proveer del sector minero energético. Si hay una caída en el precio del petróleo, pues eso va a desfinanciar el presupuesto del próximo año. Así que no es solamente el tema de la capacidad de ejecución, sino que también hay riesgos por los lados de los ingresos que hay que ir mirando y analizando para no generar problemas desde el punto de vista fiscal. Sí, a mí me surge otra duda, bueno, varias, pero en un tema, repito, que es tan técnico, con esta cantidad de elementos, de términos, el Producto Interno Bruto PIB, el tema del ingreso, pero solo tal vez uno, para tratar de entender esto, doctor Mejía, ya voy de nuevo con María Camila, es el siguiente. ¿Cómo se explica que esté desfinanciado todo esto que quiere hacer el gobierno con semejante reforma tributaria que le impuso al país? Y se lo pregunto porque entiendo que los ingresos han sido récord para el Estado y encima la adición presupuestal, lo que está ahí masticando María Camila, pensando en voz alta. Doctor Mejía. Claro que sí, Juan Roberto. Mire, hay dos factores grandes en los cuales se puede explicar de alguna manera, eventual desfinanciamiento. Lo primero es que por ley el presupuesto no puede ir desfinanciado. Es decir, cuando el gobierno nacional le presenta al Congreso de la República una propuesta de un presupuesto general de gastos, a la par tiene que decir cuáles son los ingresos que justifican ese presupuesto de gastos. No hay ninguna posibilidad legal, constitucional, de que un gobierno presente un presupuesto que no está financiado, al menos en el papel. El problema que estamos hablando es de los riesgos que hay frente a esos ingresos y ya están claros, creo yo, los dos puntos esenciales.
unos elementos relacionados con unos litigios que tienen una probabilidad de ocurrir, pero no es 100%. No sabemos si esos 15 billones de pesos de litigios van a entrar el próximo año o por lo que es usual desde el punto de vista de decisiones administrativas o judiciales, se puede demorar 2, 3, 4 años. Eso ya genera un riesgo importante. Y el segundo, ratifico. Claro, usted bien lo dice, la reforma tributaria en principio le asegura unos recursos muy importantes al gobierno nacional, pero, vuelvo al punto, la mitad de esos nuevos recursos están dependiendo de lo que pase con el sector minero energético. Y el sector minero energético en la práctica depende del precio del petróleo. Entonces, a hoy las cuentas cuadran con un precio del petróleo cercano a los $80, pues realmente no habría problema, al menos desde el punto de vista de esa fuente de ingresos. Pero si el precio del petróleo en esta segunda mitad del año cae a 70, $65, pues va a haber un hueco desde el punto de vista de los ingresos para el próximo año. Y ahí es donde están los riesgos. Entonces, no es que el presupuesto hoy esté desfinanciado, es que hay unos riesgos muy importantes sobre los ingresos que están presupuestados para el 2024. Sobre esto último que menciona el director de Desarrollo, María Camila, y quiero además su opinión y su visión como periodista que está al frente de esa cobertura en el Congreso, que por donde pasa prácticamente todas las grandes decisiones que nos afectan a todos, en este caso lo de la plata que va a tener el Estado el año entrante. ¿Qué tanto de técnico y qué tanto de político hay en todo lo que se ha dicho en los últimos días? Y se lo pregunto porque llama la atención que quienes han hecho esas observaciones sobre esa desfinanciación del presupuesto, pues son de la oposición, no son del partido de gobierno. Y ve uno a congresistas de la coalición del partido de gobierno diciendo que eso no es así y que las cuentas sí encajan. La pregunta, ¿qué tanto de político y de técnico hay en esas discusiones del presupuesto, semejante tema tan delicado en el Congreso de la República? Pues Juan Roberto, yo creo que tiene un alto componente técnico, y ya le voy a explicar por qué, pero también el político, que es de donde nacen los reparos. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en abril el presidente Gustavo Petro rompió su coalición, sacó del llavero a 3 partidos políticos. Esos 3 partidos políticos son los que hoy tienen contra la pared al ministro Bonilla en la Comisión Tercera del Senado, que es Efraín Cepeda, conservador, Mauricio Gómez Amín, liberal, también están los congresistas del partido de la U. De hecho, ahí hay cerca de 4 conservadores y 3 liberales, entonces son un peso muy grande en esa comisión, y la pregunta es si ellos estarían ejerciendo esta presión sobre el ministro si no se hubiera roto la coalición y si estuvieran pues con las paces hechas y la fiesta en paz con el gobierno. Entonces mire que el componente político claro que pesa. Yo creo que la situación sería distinta si siguieran en el llavero del gobierno. Y pasa también el componente técnico, porque mire que en las cifras que presentó Efraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador, cuando citó al ministro de Hacienda a este debate de control político, pues lo pasó al tablero mencionándole los reportes tal cual. Nosotros nos metimos a verificar las cifras y efectivamente hicieron un trabajo juicioso a fondo para hacerle un cuestionamiento que hoy desde todos los sectores pues dicen es válido y que llevó al gobierno a reconocerlo. La génesis de esto, Juan Roberto, es este debate de control político que le hicieron al gobierno, y el ministro de Hacienda y después el ministro de Interior tuvo que reconocer que el tema de la ejecución les preocupaba, y ha terminado entonces en este llamado de atención del mismo presidente Gustavo Petro, llamados de atención que hacen incluso exministros. Hablamos con el exministro José Antonio Campo, el que presentó la reforma tributaria que usted mencionaba con el doctor Mejía, el que presentó la edición presupuestal, el que presentó el presupuesto que estamos en este momento ejecutando como país, y él dice que el gobierno tiene que revisar el presupuesto del próximo año y la ejecución actual, porque respetar la regla fiscal es sagrado para el gobierno nacional, dijo el exministro Campo. María Camila, clarísima la explicación, la dejamos porque ahí se escucha la cacerola, la dejamos para que atienda el cacerolazo que hay ahí. Son marchantes, son protestas que quedan acá. No me queda la menor duda, rezagos. María Camila, gracias, muy completo el reporte. Solo una cosa para cerrar, doctor Mejía, de esto último que menciona María Camila, y es lo que genera suspicacias y haciendo de abogado del diablo. Si no los hubieran sacado del llavero a estos partidos, como bien lo dice María Camila, esos reparos no se hubieran hecho, y se lo pregunto a usted como economista, no como político. Mire, Juan Roberto, típicamente el Congreso de la República hace un análisis muy serio del presupuesto general de la Nación, donde justamente confluyen
todos los intereses políticos, económicos y sociales, y diría yo es tal vez una de las leyes más importantes que aprueba en el año el Congreso de la República. Naturalmente, obviamente que hay un tema político de fondo. Por supuesto, si hubiera una colisión más fuerte, seguramente los cuestionamientos no serían tan fuertes y por otro lado, seguramente no habría habido un debate de control político para el ministro. Pero esa es la función también, creo yo, del Congreso, justamente ese control político a los proyectos de ley que presenta el gobierno nacional y además fundamentado en análisis técnico como los que hacemos los centros de pensamiento, como Fedesarrollo y también, por supuesto, las universidades. Ahí creo yo entonces que seguramente vendrá un debate bien interesante en donde tanto el gobierno como el Congreso de la República tendrán que llegar a una cifra que deje relativamente tranquilo a todas las partes. Naturalmente hay necesidades muy apremiantes para todos los colombianos que requieren un presupuesto importante desde el punto de vista de ese gasto que debe hacer el gobierno, pero por otro lado, como lo ha mencionado el ministro Bonilla, no se puede descuidar la estabilidad fiscal, que es lo que genera bajas tasas de interés, no solo para el gobierno, sino para todos los demás agentes de la economía colombiana. La estabilidad fiscal es uno de los bienes más preciados que tenemos nosotros los colombianos y es fundamental mantenerlo y consolidarlo. Estabilidad fiscal, con algo que usted ponía un ejemplo, eso es que lo que nos gastamos no nos desborde frente a lo que recibimos. Así es, más o menos esa es la historia. Usted se puede endeudar un poquito, pero es fundamental que vaya ajustando su realidad de gasto con los ingresos que tiene a lo largo del año. Y Colombia, pues realmente, y no es un tema de este gobierno, viene justo después de la pandemia, ha tenido déficit sustancialmente altos. El déficit fiscal en Colombia ha superado el 7% del PIB por 3 años consecutivos. Este año superará el 4% del PIB, el próximo año también, y eso ha generado un aumento en la percepción de riesgo fiscal y por eso perdimos nuestro grado de inversión por allá en el 2021 y las tasas de interés que paga el gobierno nacional para justamente emitir deuda siguen siendo altas. Así que está esa tarea tan importante, Juan Roberto, de consolidar nuestras finanzas públicas, de apretarnos el cinturón gradualmente y de vivir en una economía que sea consecuente con el nivel de ingresos que tenemos actualmente. Un debate de todos los gobiernos, lo tuvimos con el gobierno anterior o con los últimos dos gobiernos ese tema. Doctor Luis Fernando Mejía, como siempre un gusto, muchas gracias. A ustedes por la invitación, Juan Roberto, un saludo muy especial. Buenas noches. El director de Fedesarrollo, el tanque de pensamiento económico más importante del país, hablando de una de las noticias de esta semana que está llegando a la mitad. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora.